en algún momento en todo lo que viene desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. O sea, en algunas partes le ponen Hechos de los Apóstoles, hay algunos que dicen que debería ser Hechos del Espíritu Santo, pero es interesante ver cómo este grupo de discípulos, este grupo de personas que seguían a Jesús, tomaron la posta de lo que venía. Y en esta introducción, ponte a pensar algo, ¿no? De repente hoy estamos todos aquí, pero por alguna situación de la vida te tienes que ir a un país muy lejano, ¿no? A un país muy lejano, a un país de estos países cerrados al Evangelio, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Mañana te tienes que ir, toma tus pasajes, hay una buena oferta de trabajo, vas a tener tu casa, todo, y te tienes que ir, ¿no? Entonces tú no lo dudas, tomas tu maleta, tomas tu boleto de avión, viajas 14, 15 horas en avión y llegas a uno de estos países cerrados al Evangelio. Empiezas a hacer tu trabajo normal, tu labor normal, pero de repente un día estás conociendo ahí la plaza y una de las personas que te conoce te dice, ¿sabes qué? Me gustaría que me cuentes cómo es tu fe, qué hacían allá en México, qué hacían los domingos, escuchaban la palabra de Dios. Y de repente empiezas a contarle y por ahí alguien se acerca y le llama la atención. Y cuando sigues contando acerca que venías a la iglesia, que leías la Biblia, que eres cristiano, de repente se acercan 5 más. Y una familia por ahí se acerca. Y ya pues tú como que te da dando un poquito de temor, vergüenza, ¿qué sucede, no? Y la gente dice, no, quiero que nos cuentes, quiero que nos expliques más. Y se acercan más personas de repente, ¿no? Se acercan 10, se acercan 15, y de repente uno de los que está por atrás te dice, ¿puedes hablar más fuerte? Yo también quiero escuchar. Y tú dices, ¿qué pasó acá, no? Entonces estás ahí compartiendo de Cristo y empiezas a hablar más fuerte y gente escucha y se van acercando. Y se acercan como 1000 personas, como 2000 personas que quieren escucharte. Tienes la oportunidad de predicar el Evangelio y todos creen el Evangelio. Y tú dices, wow, ¿qué pasó acá? Se convirtieron, pusieron su fe en Cristo esas 3000 personas que de repente tú empezaste a compartir ahí en la plaza. ¿Y ahora qué haces? Terminaste de compartir, la gente dijo amén, gloria a Dios, ahí están las 3000 personas y te quedas mirando a los 3000 te quedan mirando a ti, ¿qué haces? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sabes por qué pensamos esta situación? Y es muy interesante, ¿no? Ponerse a pensar en este sentido. Pero ¿por qué pensamos? Porque es algo que sucedió en la iglesia de los inicios. Vimos el mensaje la semana pasada y termina en una frase, ¿no? Entonces, los que habían, ¿qué dice? Su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000, ¿no? Ahorita justo estábamos hablando, qué bueno verte, ¿no? Qué bendición que hayas venido, qué bendición tener más personas en la iglesia, ¿no? Pero de repente despertamos un domingo, abrimos ahí, de repente llega Fer y abre las puertas, abre la reja, saca los candados y hay 3000 personas ahí esperando entrar. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué pasó? No, dice que cada uno de los que salieron compartieron el Evangelio en la semana y vinieron 20, 30 y pues, tenemos 3000. A ver, hermana, vaya a buscar sillas porque tenemos 3000 personas, ¿no? A ver, ¿dónde los acomodamos? A ver, a los del café, vayan a sacar no sé de dónde, desechables para 3000 personas más, ¿no? Vamos a acomodar. ¿Qué hacemos, no? Quizás pensaríamos en todas esas cosas, ¿no? Quizás pensaríamos, necesitamos sillas, quizás pensamos, necesitamos café, quizás nos ponemos a pensar, necesitamos más estacionamiento porque pues se ha llenado todo, mira, hay como 2000 autos afuera, ¿dónde los ponemos? ¿No? Oye, hay que poner otro ventilador, porque pues, 3000 personas, ¿no? Si acá nos hace calor, imagínate 3000 personas más. No, hay que acomodar todo y de repente podemos pensar en eso, ¿no? Y que el siguiente paso de repente es poner ventiladores, poner estacionamiento, buscar más café, buscar más sillas, buscar un local más grande de repente. Pero fíjate cuál fue lo que ellos hicieron, porque fueron como 3000 almas, ¿no? De repente, entonces, no sé, hacemos un campamento, hacemos
más clínicas de básquet. ¿Qué hacemos? Esto sucedió porque los discípulos en ese momento, después de que empiezan a compartir el Evangelio, después de que Pedro empieza a contar acerca de la palabra de Dios, lo cual es muy interesante porque Pedro no era que un día le dijeron, oye, te toca predicar este domingo, estás programado de acá a 2 semanas. Fue un evento que ellos estaban y Pedro empezó a contar lo que conocía de la palabra de Dios, tal cual, lo que había visto, lo que había oído y empezó a contarlo, a anunciarlo, ¿no? ¿Y sabes qué cosas podemos ir entendiendo y armando de toda esta situación? Que necesitamos prepararnos para el siguiente paso. Y que Dios quiere que demos ese siguiente paso como iglesia. Y si este paso que estaban dando ahí los discípulos, con estos 3,000, ¿no? De repente, porque en un momento, de repente Pedro, oye Juan, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que nos reuníamos y éramos 12 y salíamos a caminar? Necesitamos ahora para 3,000. De un momento a otro. Ay, ¿qué hacemos? A ver, pregúntale a Tomás. No, llama al otro discípulo. Oye, ¿qué idea tienes? Son 3,000. Ya se vamos a contar unos coritos, unas alabanzas. Pero son como 3,000 y no hemos contado a las mujeres y niños, o sea que son muchos más. Hay que buscar un arbolito para poner a los niños. Son como 500 niños. ¿Quién se quiere hacer cargo? ¿Quién quiere hacerse cargo de 500 niños y sus papás? ¿Alguien? ¿Ah? Ahí está, amén, gracias a Dios. Pero así era lo que sucedía en ese momento, ¿no? Y ellos tenían que dar el siguiente paso. Y fíjate, vamos a ir ahí Hechos, capítulo 2, del versículo 42. Y esto fue tan espontáneo, tan natural, lo que empezaron a hacer, que me llama la atención el pensar qué fue lo que les guió o llevó a realizar esto de una manera práctica, directa y sin darle tantas vueltas. Porque dice el versículo 42, que hicieron cuando se añadieron estas 3,000 personas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Entonces el grupo de discípulos ahí tenía toda esa multitud, que de repente nosotros, tenemos 3,000 personas, vamos a sacarnos un selfie, ¿no? Con las 3,000. ¿Qué hicieron? Dieron el siguiente paso de los que ellos habían aprendido. ¿Cuánto tiempo estuvieron aprendiendo estos discípulos con Jesús? ¿Un promedio de cuánto? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? 3 años. Un promedio de 3 años, ¿no? Entre 3 años y un poquito más, un poquito menos, estuvieron aprendiendo la palabra de Dios. A ver, piensa, no levanten la mano. ¿Quiénes tenemos más de 3 años de conocer a Cristo? No levanten la mano, no levanten la mano. Piénsalo nomás. Entonces, si tenemos un poquito más de 3 años de haber conocido a Cristo, de asistir a la iglesia, ¿cuál debería ser nuestra respuesta inmediata? Lo que dice el versículo 42. Ahora, no necesitamos 3,000 personas, ¿no? Porque al final vamos a ver cómo funciona esta situación. Pero inmediatamente, estos que habían conocido a Dios, que habían estado con Jesús, que habían conocido las enseñanzas de Jesús, ¿qué hicieron con ellos? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esto habla que ellos se reunían e iban aprendiendo. No tenían en ese momento la palabra de Dios física. Pero ¿qué hacían los discípulos? Bueno, tenían los rollos antiguos y empezaban a contar todo lo que habían vivido ellos con Jesús. Ahora, pensaste, ¿no? De repente tienes 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Y de repente nos hemos quedado en esta posición de, pues sí, voy a recibir, voy a consumir de alguna manera y ya, ahí, esa es mi función. Pero lo que nos está enseñando la iglesia, de alguna manera llamada primitiva, que debería ser más bien la iglesia más avanzada porque hace lo que tenía que hacer en inicios, cuando nosotros empezamos algo, decimos, vamos a empezar así y en el camino lo vamos perfeccionando, ¿no?
Y vamos empezando con esto, y vamos viendo cómo funciona, y vamos quitando esto, vamos añadiendo detalles y lo vamos perfeccionando. Sin embargo, la iglesia que ellos empezaron, el grupo de fe que ellos empezaron, la comunidad de cristianos que ellos iniciaron con estos 3.000 y estas personas que se iban añadiendo, ¿qué pasó? Lo empezaron de una manera espectacular. Quisieron lo fundamental, la base. Empezaron a conocer y aprender de la palabra de Dios. ¿Quiénes le enseñaban? Pues estos apóstoles que habían estado con Jesús durante 3 años. Y empezaron a compartir, a enseñar de la palabra de Dios, las vivencias de Jesús, los milagros de Jesús. ¿Y por qué decía esto? Porque si tenemos un promedio de 3 años, 4 años, 5 años, conociendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, ¿de qué vendría a ser tiempo ya? De enseñar la palabra de Dios. Ahora, no todos de repente estamos llamados, no, el otro día hablaba con un hermano, no subo ahí porque ya de ver nomás empiezo a temblar. Dice. No todos estamos llamados de repente a subir a un púlpito a enseñar, pero sí todos estamos llamados a enseñar a nuestro prójimo, a enseñarnos unos a otros en iglesia, a tomar a personas y a enseñarles el camino de Dios. Claro, nos podemos quedar, como te decía, como espectadores, o ver cosas que son herramientas que nos ayudan, ¿no? Te mencionaba, ¿no? De repente los ventiladores, de repente el café, de repente la limpieza. Son cosas geniales que nos ayudan a que más personas conozcan de Cristo. La limpieza, y damos gracias por los hermanos que toman su tiempo para limpiar, para acomodar el lugar, para pues darle mantenimiento a este lugar, nos ayuda definitivamente y es de bendición. Pero, primero principal y fundamental, es que cada uno de nosotros que estamos creciendo en la palabra de Dios, nos involucremos en enseñar a otros. ¿Qué tenemos que enseñar? Pues lo que dice acá, ¿no? Lógicamente, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Dónde están las enseñanzas de los apóstoles? La Biblia, la palabra de Dios. Lo que Dios te dio, lo que Dios te enseñó, lo que Dios permitió que llegara a tu vida, por gracia, tenemos que enseñarlos a otros en gracia, en bondad. No, pero hermano, pues tú no sabes cómo es ese hermano. No lo soporto, no. Yo no puedo estar a su lado, ni siquiera. Es más, cuando llego al culto, él se sienta acá, yo me siento al otro extremo para ni siquiera estar cerca, ¿no? Imagínate, eran 11, 12 y habían 3.000. ¿Cómo se lo repartían? A ver, Pedro, tú vas a hacer tu grupo de fe, vas a tener como 800 personas en tu casa. Ya llegan los 800, ¿no? Igual el otro apóstol, ¿no? Juan, mira, a ti 750 nomás ya. 750 y la otra noche 750 en su casa. Y a veces Dios nos dice hoy, quiero que enseñes a uno. No, pues uno no. Me pides mucho. No estoy preparado, necesito tomar más tiempo en la iglesia, necesito seguir, necesito avanzar. ¿Sabes qué nos deja claramente una de las cosas esta porción de la palabra de Dios? Que en 3 años, conociendo la palabra de Dios, perfectamente podían involucrarse en la enseñanza. Claro, no, pero ellos vivieron con Jesús, es otra cosa. ¿Cuántas veces tuvo que corregirlos Jesús a sus discípulos? ¿Cuántas veces a Pedro le decía, Pedro, otra vez? ¿Cuántas veces le decía, Señor, ¿quieres que mandamos a pedir que caiga fuego del cielo? Y Jesús, no es así, les explicaba otra vez, ¿no? Nuestros impulsos de repente a veces nos ganan, ¿no? Y dicen, ahora es así. Y Jesús les explicaba que la conducta o lo que mueve todo es el amor. Y ellos tuvieron amor a esas 3.000 personas, ¿no? Los juntaron, les enseñaron y fueron desarrollando la iglesia. Lo desarrollaron también que la iglesia se expandió y llegó hasta donde estamos nosotros hoy en día, ¿no? Pero hicieron lo primero y fundamental que como iglesia tenemos que hacer. Porque ya sabemos todos que la iglesia, le llamamos, ¿no? Pero la iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros, responsables de seguir edificando.
sobre la piedra fundamental, Cristo, la enseñanza de los apóstoles, y seguir edificando. ¿Qué nos llama a eso? A buscar el siguiente paso. Y en ese siguiente paso creo que cada uno de nosotros debemos pensar y meditar. ¿Ya estoy dispuesto a dar el siguiente paso? ¿O qué excusas estoy poniendo? Porque excusas hay de todos los colores, todos los gustos, todos los tamaños y todas las formas. ¿No es cierto? Para cada situación hay una excusa. Pero, recuerda, ya es tiempo de involucrarse activamente en la enseñanza hacia otros. Ya es tiempo de discipular. Ya es tiempo de buscar a otros para compartirles la palabra de Dios. Y si eres nuevo, pero Renato, mira, yo tengo 3 días que estoy viendo en la iglesia, yo me salvo. Pues de alguna manera te salvas, pero tienes que estar dispuesto a que otro venga y te enseñe. ¿Cómo es eso? ¿Me va a enseñar? Si yo ya sé todo, dicen, ¿no? No, te va a enseñar acerca de la palabra de Dios, va a caminar contigo, va a enseñar lo que alguien enseñó a él para seguir caminando y seguir en una forma llamada las pisadas del maestro. Y tenemos que avanzar en eso. Ellos reunieron y decimos, vamos con esto, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy como iglesia moderna a veces perdemos mucho tiempo y cómo vamos a hacer y quién va a hacer y vamos a ver si funciona y la táctica y la estrategia, que de alguna manera reconozco que nos puede ayudar y nos puede facilitar muchas cosas, pero por otro lado a veces nos dificulta todo y no elaboramos, ¿no? No sé si se acuerdan, hace algún tiempo les conté acerca de esta historia de la sociedad de los pescadores, ¿no? Que tenían todas las teorías, todas las tácticas, todo, pero ni uno había pescado un pez, nunca. ¿Qué nos llama a hacer esta porción de la palabra de Dios? Ellos estaban iniciando, no tenían nada, no tenían ni local, no tenían la palabra de Dios así como la tenemos nosotros, no tenían las facilidades de sacar el celular y tener ahí los versículos, porque dice, ¿qué versículo era? Yo me acuerdo una palabra, la pones ahí en la IA y te salen todos los versículos con eso y todo, ¿no? No tenían todas esas facilidades, pero dijeron, vamos a enseñar. ¿Y qué hicieron? A la comunión, al partimiento de pan y a la oración. ¿Qué podemos entender? Que la fraternidad indescriptible y feliz de los primeros cristianos lo hacían felices. Hermano, me gustaría que usted empiece a discipular. Vamos a ponerle un horario de los sábados a las 6 de la... No, hermano, el sábado a las 6 juega mi equipo favorito. ¿Cómo? No puede chocar con eso, ¿no? No, de repente tal hora es la única hora que tengo para descansar, hermano. A veces cuando escucho que es la única hora que tengo para descansar, pobre hombre, ¿no? ¿Cuánto trabajará? Porque solo descansa 1 hora a la semana, es impresionante todo lo que hace, digo, ¿no? Tenemos que entender que la palabra de Dios, si has puesto tu fe en Cristo, es una prioridad en nuestra vida. O sea, ¿vas a poner a Dios en segundo lugar? ¿Vas a poner a Jesús en segundo lugar cuando Él te está pidiendo algo? Yo sé que de repente alguno de nosotros, entre nosotros decimos, pues me lo pidió tal persona, no lo considero, lo hago después. Pero ¿quién es el que nos pide esto, de involucrarnos en su iglesia, en su obra? Dios mismo. Dios mismo es el que nos pide esto. ¿Quién es el que nos pide mostrar amor hacia otros? Dios mismo. ¿Quién es el que nos dejó las enseñanzas? Dios mismo. Jesús nos enseñó. ¿Y le vamos a decir que no? ¿Le vamos a poner excusas? ¿Le vamos a retrasar la decisión que a veces tenemos que tomar? Era un tiempo indescriptible porque dice, vamos a avanzar, antes que me emocione, pero vamos a avanzar al siguiente versículo. ¿Qué hablaba la doctrina de los apóstoles? Principalmente hablaba sobre esto. Iban enseñando varias cosas, pero ellos hablaban acerca de la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, la necesidad de arrepentirse y la muerte y resurrección de Cristo.
Las cosas que habían vivido estaban frescas en ese tiempo, casi algunos tiempos cercanos, donde habían vivido todas estas situaciones. Ellos empezaban a enseñar, ellos empezaban a comunicar acerca de Cristo. Pedro les dice, no, este Cristo que ustedes crucificaron, ese es Dios. Y dice que, ¿qué? Varios se arrepintieron. Ahora, como hijo de Dios, como persona que ha puesto su fe en Cristo, esto ya, después de 3 años, la tenemos clara, ¿no? O deberíamos tenerla clara. O deberíamos buscar conocer más de repente, ¿no? Mira, hay algunos puntos que todavía, pues para eso está la iglesia, para edificarnos unos a otros, para eso están las reuniones dominicales, para eso están las reuniones en la semana, para seguir conociendo. Y ese conocimiento, ¿a qué nos lleva? A buscar, a discipular, a enseñar a otros, ¿no? La necesidad de arrepentirse de que pues estás yendo por un camino equivocado, pero hay oportunidad y salvación. Estás yendo por este camino y tienes que dar la vuelta, por allá es el camino que Jesús marca cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y habla la base fundamental de la muerte y resurrección de Jesús. Ellos estaban contando, enseñando acerca de eso. Hace varias semanas, el pastor hizo un desafío, ¿no? Quiero que ores por alguien para que lo puedas estar discipulando. Y algunos dijeron, amén, vamos, sí, ¿no? Y algunos siguen orando. La cosa es, acércate a alguien y dice, te voy a enseñar la palabra de Dios, quiero compartir contigo un tiempo para orar. Y ese tiempo para orar, ese tiempo para enseñarle la palabra de Dios, ese tiempo para animarle, ese tiempo es para mostrarle el amor de Cristo, la gracia de Dios. No es para criticarle todo lo que ha hecho mal en su vida, ¿no? Es para enseñarle el amor, la gracia, la bondad de Dios. Y como te digo, un día pasó con nosotros y Dios nos llama a continuar haciéndolo. Ellos estaban enseñando la doctrina de los apóstoles. Ahora, ellos se reunían en casas, se reunían en grupos para escuchar y aprender la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, ¿no? ¿Y cómo debes desear la palabra de Dios? Yo antes de ser papá no entendía. O sea, lo escuchaba, sí, pues el niño. Y de repente, si tú no has tenido la experiencia de ser papá, pues ves a los niños ahí que juegan, mira, está llorando. Pero cuando tienes a tu hija y empieza a llorar en la madrugada porque quiere leche, eso no lo calmas con nada. Si no le das la leche, no hay posibilidad de calmar esa sensación que tiene, ¿no? Y puede pasar así, ¿no? De estar llorando escandalosamente hasta que cuando tiene su leche, y paz, se calmó, tranquilidad, silencio, ya podemos dormir todos, ¿no? Todo el vecindario. Porque Mandy lloraba bien, bueno, Mandy la ven tranquila, pero lloraba bien fuerte. Miren, esto es lo que dice. Debemos desear la palabra de Dios como el niño que desea su leche. De esa manera, de ese nivel y de ese grado. Pero entender qué pasa cuando ya tiene la leche. Y de repente tu mundo no está así, porque no estás en constante contacto con la palabra de Dios. Ya andas de mal humor, andas enojado, andas renegando con las situaciones de la vida. Cuando Dios te dice, pues ahí está su palabra, es la leche que necesitas para crecer. Y eso te va a hacer cambiar de acá para allá. Te va a dar esa paz, esa tranquilidad que el mundo no la da y que cualquier otra cosa no la da. Pero su palabra sí la da. Que Jesús sí la da. Hay situaciones como estas en tu vida, hay situaciones complicadas, hay noticias que te dejan frío el cuerpo, sí. Lo pasamos y lo vivimos.
Pero ¿qué Dios ha traído a nuestra vida para que tengamos esa paz? A Cristo. ¿Qué Dios ha traído para que tengamos esa paz? Su palabra. ¿Qué Dios ha traído para que tengamos paz? La oración. Porque dice que esta iglesia primitiva, como te digo, oraba fervientemente. No estaba en un ambiente tranquilo, los estaban persiguiendo, los querían matar a algunos. Oraban fervientemente. Y ahí tenían esa paz que Dios refleja. ¿Estás en este ambiente? ¿Estás en esta situación? Evalúa si no es porque estás lejos de la palabra de Dios. Evalúa si no es que ya has dejado de desear la palabra de Dios. Evalúa si estás más pensando en cosas o herramientas o cosas que están acompañando todo esto y has dejado la palabra de Dios. Dios te anima a que busques su palabra. Dios nos anima como los primeros cristianos a involucrarse, a aprender más. Pero ese aprendizaje nos lleva a compartir con otros, a discipular, a evangelizar, a enseñar, a ser una iglesia espiritual, activa, que podamos servirnos unos a otros, que podamos enseñarnos unos a otros acerca de la palabra de Dios. Acá hay un bonito versículo en Salmo 19:7 que habla sobre esto, ¿no? Es más, es una canción, pero no lo voy a cantar porque no tengo buena voz, ¿ok? Pero dice, si sabes la canción, es muy buena para que la cantes en tu casa, ¿ok? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando estás cansado y cargado, tenso con todas las cosas del mundo, ¿cómo están tus ojos? ¿Te has visto al espejo? Ni ganas de verte al espejo te da, ¿no? Porque es bien cansado, bien cargado. Sin embargo, ¿qué está diciendo acá? Que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los preceptos de Jehová, las leyes de Dios en su palabra, pueden hacer que tus ojos se alumbren. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esto no es temporal, la palabra de Dios permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué clama muchas veces una nación o una población? Justicia. Porque ve un montón de injusticia alrededor, en su entorno. Sin embargo, los juicios de Jehová, ¿cómo son? Verdad, todos justos. Y aún en ese sentido la palabra de Dios te da paz sabiendo que Dios va a hacer justicia. Y en alguna situación complicada que hayas vivido, Dios va a hacer justicia. Y en alguna situación donde en este mundo no ves la justicia, ves que todo pasa por encima, Dios va a hacer justicia un día. Y sus juicios son todos justos. ¿Y qué dice después? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Es mi parte favorita de la canción. Deseables son, ahí nomás, más que el oro, y más que mucho oro afinado. O sea, ¿qué es lo que anhelas más? ¿Qué es lo que quisieras más? ¿Qué es lo que pensarías que te pueda dar tranquilidad? ¿No? La gente dice el dinero, ¿no? Pero esto dice que la palabra de Dios es deseable más que el oro. Y que el oro más puro, o sea, el que vale más, el que lo afinan, el que lo sacan, y el que sale más puro y que tiene más valor, la palabra de Dios es más deseable que eso. Porque te da todas estas cosas. Y es más dulce que la miel. ¿Has probado la miel que destila del panal? La misma miel, ¿eh? No la que te venden acá a veces que sea miel pura, ¿no? Y pruebas y... Muy diferente es la miel que destila del panal. Mi suegro tenía sus abejas allá en la sierra de Perú y traía una miel muy rica. El sabor era muy diferente a las otras mieles que comprabas en los supermercados, en diferentes lugares. Y así me conquistó mi esposa con la miel de... Pero verdaderamente el sabor era muy diferente y era muy deseable. Dice, quiero un poco más de esta miel.
Es lo que va mostrando la palabra de Dios. Y es lo que va estos personas que enseñaban, estos discípulos, y este grupo de 3,000 entendió. Si tenemos la palabra de Dios, si conocemos la palabra de Dios por gracia, ¿nos vamos a quedar ahí o vamos a dar el siguiente paso? Vamos a buscar esos 3,000, ¿no? Vamos a avanzar. Hermanos, la iglesia no se puede quedar quieta y estancada en un solo lugar. Tenemos que empezar a discipular, tenemos que empezar a crecer, tenemos que empezar a evangelizar, tenemos que empezar a involucrarnos en la obra de Dios realmente. Y realmente es cuando compartimos el evangelio. Realmente es cuando discipulamos. Y todo lo demás acompaña, lógicamente, ¿no? Ahora hemos tenido la EBDB, hemos tenido la clínica de básquet, tenemos las reuniones de damas, tenemos las reuniones de hombres, las reuniones de jóvenes. Todo eso acompaña y ayuda y da oportunidades, ¿para qué? Para presentar el evangelio y para discipular. Tenemos los tiempos de servicio en la iglesia, todo eso acompaña y es genial. ¿Pero para qué? Para evangelizar y discipular a otros. Acuérdate que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Alma afligida, alma cansada, alma tensa, alma que no puede dormir en la noche. ¿Cuál es la solución? No las medicinas, no las pastillas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que te está atormentando? ¿Qué es lo que te está quitando la paz? ¿Qué es lo que no te permite crecer o avanzar en tu vida frente a la palabra de Dios? La palabra de Dios puede hacer ese cambio en tu vida real. Y ellos dicen que tenían comunión unos con otros, ¿no? La vida cristiana debe ser llena ¿de qué? De comunión, de compartir el uno con el otro. Y sé que acá en México eso les encanta, ¿no? Compartir, comunión, juntarnos, comer, es parte, ¿no? Es parte. Es interesante que Jesús en los relatos en el Evangelio varias veces se sentaba con las personas a comer, ¿no? En un momento estaba caminando, Zaqueo, baja, hoy voy a comer en tu casa. Zaqueo, bajó inmediatamente, ¿no? Vamos, todo, puso las tortillas, todo, el pozole y adentro, ¿no? Pero la vida cristiana debe ser llena de comunión, de compartir unos con otros. ¿Por qué? Uno de los teólogos dice, pues, ¿cómo vamos a estar separados si compartimos el mismo Señor Jesús? Compartimos la misma guía para la vida. Compartimos el mismo amor por Dios. Compartimos el mismo deseo de adorarlo. Compartimos las mismas batallas. Compartimos las mismas victorias. Compartimos el mismo trabajo de vivir por Él. Y compartimos el mismo gozo de comunicar el Evangelio. Dentro de muchas cosas que compartimos como creyentes, como hijos de Dios, aquí hay una lista de las cosas que compartimos. Y si esas cosas compartimos, esas cosas tenemos en común, ¿cómo no estar juntos hacia el mismo objetivo? Que es la gloria de Dios. ¿Y cómo le damos la gloria de Dios? Cuando predicamos, cuando discipulamos, cuando evangelizamos. El objetivo de cada creyente, darle la gloria a Dios. El objetivo principal, fundamental, final, es que cada uno de nosotros le demos la gloria a Dios. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Presentando a Cristo a otras personas. Enseñándole a creyentes nuevos a andar en Cristo. Esto es lo que habla la palabra de Dios. Tenemos tantas cosas en común y a veces nos enfocamos en las cosas que no tenemos en común. Y empezamos a dividir, no, porque tú eres así. Hay diversidad en la iglesia. Hay diferentes personas, y ahorita lo vamos a ver, pero hay diferentes dones, diferentes personalidades, diferentes colores, diferentes formas y todo. Pero trabajamos como iglesia para un objetivo común, darle la gloria a Dios. Y ahora que estamos en lo del deporte, estamos conociendo a chicos allá en el básquet, por ejemplo, hay chicos que son muy impulsivos y les pasas el balón y agarran y corren, ¿no? Y van con la pelota y su pierna está por acá, su brazo por allá y sale corriendo, ¿no? Y una velocidad y mucho impulso, ¿no?
Y hay otros muchachos, por ejemplo, que le pasas el balón y se te queda mirando, ¿no? Dale bote, le digo. No, todo el rato. Ah, ya. Y va aprendiendo ahí, ¿no? Y hay diferentes. Pero con sus diferencias, cuando empiezan a trabajar como equipo, funcionan. Un poquito más de deporte para los que conozcan. Por ejemplo, en el fútbol, hay jugadores que corren muy rápido, ¿no? Por las bandas, corren espectacularmente con el balón y pasan a otros, todo. Y hay otro jugador que ve en el medio, que es un poquito más despacio, que todo lo que corrió él lo puede hacer simplemente con un pase, directo, y lo deja solo al delantero. Y los equipos se van conformando de esa manera, viendo las habilidades de uno y de otro para conseguir el objetivo. Lo mismo en el básquet, ¿no? Chicos que juegan muy bien, que pasan el balón todo, y hay otro que tiene la capacidad de ver quién está libre para dar el balón en el momento exacto. No necesita correr mucho, simplemente tiene la capacidad para verlo. Y eso es a veces lo que nos frena como iglesia. ¿Qué queremos? Que todos seamos iguales. No, todos somos diferentes. Y Dios nos ha hecho así, para complementarnos, no para dividirnos. Para complementar, porque de repente tu fortaleza es en el servicio, y la fortaleza en otro es en el evangelismo, y la fortaleza de otro es en el discipulado, y así, todas esas piezas se van uniendo y complementando, no diferenciando y diciendo, no, acá el servicio es lo más importante, no, acá el evangelismo, no, acá esto es lo más importante, no, todo eso se une para un objetivo común, darle la gloria a Dios. Y tenemos que entender eso, tenemos muchas cosas en común. Por eso nos llama a orar los unos por los otros. Orar, clamar a Dios. A mí siempre me sorprende ese concepto maravilloso de que nosotros como creación, en los méritos de Cristo, tengamos acceso directo a hablar con el Padre. Cuando tienes que hacer un trámite y no funciona, el empleado público, a ver tu supervisor, a ver tu gerente, a ver el subgerente, y así vamos subiendo y llegar al dueño de la empresa, ¿no? Que es imposible, ¿no? Y tienes que llegar a un montón de formularios a ver si te recibe el subgerente de repente, ¿no? Pero Dios, ¿qué te está diciendo? Tenemos libre acceso, comunicación directa. Si hay una cosa con la que como creyentes nos pueden avergonzar, es con nuestro tiempo de oración. Porque siempre estamos en falta. Siempre, en todas las personas, podemos orar más. Ah, pero hermano, yo oro 3 horas al día. Sí, pero ¿podrías orar más? Ah, pues sí. Este es lo que queremos decir. Siempre podemos orar un poco más. Siempre podemos clamar a Dios un poco más. Siempre podemos orar por otros, no solo por mí. Siempre puedo ayudar a cargar las cargas de otros y enfocarme en la oración. Esto es lo que la iglesia inicial les enseñaba. Tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios, tenemos que enfocarnos en la oración. ¿Y cuántas cosas nos ayudan? ¿Cuántas respuestas de oración? ¿Y sabes qué es fundamental y de victoria para esto, para que continúes? Recuerda las victorias que has tenido en oración. Recuerda las veces que has orado y Dios ha respondido. De diferentes maneras. Pero Dios siempre responde. Y anímate en continuar orando. Sabemos que a veces dice Dios no, dice Dios espera, dice Dios sí, pero tenemos acceso directo a nuestro Padre. El siguiente versículo, 2:43, para ir avanzando, dice, sobrevino temor a todas las personas, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. La gente tenía temor, ahí los discípulos empezaron a sanar personas. La gente tenía temor en el entorno, dice, le crucificamos a su líder y ellos están haciendo milagros, ahora ¿qué nos va a pasar, no? Sin embargo, lo que enseña la palabra de Dios es el amor. Mostrar amor hacia otros.
Quizás el temor de las personas del entorno era, verdaderamente tienen poder, ¿ahora qué va a pasar? Y es lo que nos tiende a pensar a veces, ¿no? Ahora me van a devolver mal. Sin embargo, ellos estaban mostrando amor. Y eran señales hechas por los apóstoles para que conocieran el poder de Dios, la gloria de Dios, para que muchas personas llegaran a los pies de Cristo. Estas señales no eran para enaltecer a los apóstoles, no eran para engrandecer a sus líderes, no. Eran señales para que más gente conociera el amor de Cristo, el poder de Dios, y pudiera conocer de su palabra. ¿Y qué sucedía? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Estaban juntos, unidos, y tenían todas las cosas en común. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Que estamos juntos, unidos y tenemos todas las cosas en común. Saca fuera el chisme, saca fuera la murmuración, saca fuera todas estas cosas que no edifican la obra de Dios. Porque estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No, pero había gente griegos, había gente de otro lugar, pero tenían todas las cosas en común porque habían puesto su fe en Cristo. Es impresionante cómo en la iglesia podemos ser hermanos en Cristo, a pesar de tener cultura diferente, condición social diferente, educación diferente y diferentes cosas, podemos tener lo mismo y todo en común en Cristo. Y podemos crecer en Cristo. Y podemos amarnos unos a otros, podemos discipularnos, podemos avanzar, porque ellos tenían todas las cosas en común, porque habían creído en Jesús. Fíjate bien si verdaderamente podemos ser como esta iglesia, verdaderamente juntos, unidos, fuertes, en la palabra de Dios, en la oración y en la comunión. A veces podemos estar juntos, pero separados, ¿no? A veces eso pasa en el hogar, a veces pasa en el matrimonio. Fíjate esta figura muy actual. ¿Ellos están juntos? Pues están juntos, pero a la vez que están separados, ¿no? Eso pasa muy a menudo, ¿no? Lamentablemente. Pero es algo muy común, dicen, no, hoy día vamos a comer en familia, dicen, ¿no? Ya, y arman la mesa, se sientan todos, ponen los platos y cada uno saca su dispositivo, ¿no? Qué bonito, y ponen en su Facebook, qué bonito domingo comiendo en familia, ¿no? Están juntos, pero separados a la vez, ¿no? Cada uno está en sus ideas, en sus cosas. Y esto entendía la iglesia al inicio. Y esto tenemos que entender como iglesia. Podemos estar juntos, pero a la vez separados, ¿no? Porque ahorita estamos todos juntos, ¿no? Pero por ahí, ya, ¿a qué horas va a terminar el hermano? Ya, se me va a enfriar la birria, ¿no? Ya va a empezar el partido, tengo hambre. Podemos estar juntos, pero estamos separados, ¿no? Mi WhatsApp me llegó, un nuevo reel, un nuevo estado, cosas así. Podemos estar juntos, pero separados. Como iglesia, ¿qué Dios nos manda? A estar juntos verdaderamente. Y cuando estamos juntos verdaderamente, ¿cuál es el resultado? Pues avivamiento, como 3,000 personas, dicen, ¿no? Ahí habían, porque estaban juntos, tenían todas las cosas en común. No estaban así, a ver, Pedro, no tenían celular, pero pues estaban escribiendo, ¿no? De repente, ¿no? Y el otro estaba por el otro lado escribiendo y haciendo otras cosas. Tenían esa unidad como iglesia. Y es algo de lo que siempre debemos recordar y aprender, a pesar de los años que pasen, es algo fundamental. Y fíjate, ¿a qué los llevaba todo eso? Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con otros según la necesidad de cada uno. Esto no es comunismo, por favor, ¿eh? No vayan a pensar
no tiene nada que ver con eso. Ellos entendían del amor, ellos entendían la situación que estaban viviendo. Era algo voluntario, no era que alguien venía, Juan les dijo, oye, van a vender su propiedad. No, fue iniciación de ellos. ¿Y por qué se inició eso? Porque se conocían, porque vivían juntos, porque comían, porque estaban ahí orando, compartiendo la palabra de Dios, motivos de oración, y alguien de repente decía, oren por mí porque no tengo para comer. Oren por mí porque no tengo dónde vivir. Oren por mí porque tengo una necesidad. ¿Y qué pasaba en el corazón de alguno de ellos? Yo tengo cómo cubrir esa necesidad. Y tenían un impulso, decían, Dios me ha guiado, hemos vendido esta propiedad y estamos repartiendo a cada uno. No a todos sí, por igual ni nada. Dice ahí, según la necesidad de cada uno. Esta iglesia, otra vez mal llamada primitiva, estaba entendiendo el amor los unos a los otros, que estaban juntos, que tenían que crecer y que tenían un mismo objetivo. Pero en Santiago, por ejemplo, habla, ¿no? Si tu hermano tiene necesidad y lo ves, dice, tengo frío, y tú estás ahí con tus 5 chamarras, ¿no? Tus botas para la nieve, tus guantes, ¿no? Ahí todo cubierto, ¿no? Bien calientito, y el otro está ahí con una playera y un short corto. Tengo frío, 0 grados de temperatura, voy a orar por usted, hermano, y te vas. ¿Es lógico? ¿Muestras el amor? ¿Están en el objetivo común? No. Claro, él entendía, ¿no? Decía, puedo darle una chamarra. Y eso nace del amor, eso nace de la comunión, eso nace de estar juntos. Porque cuando estamos juntos conocemos las necesidades de cada uno, conocemos por qué tenemos que orar, conocemos cómo lo podemos ayudar. Y es lindo que cuando como iglesia nos involucramos en eso y decimos, oye, tal persona de repente está pasando un tiempo de enfermedad, necesita que le ayuden con la comida. Vamos a llevarle comida, vamos a turnarnos, ¿no? O de repente es una persona mayor, necesita que le ayuden a limpiar su casa. O está pasando por esta necesidad, mira, yo tengo un puesto de trabajo, puedo ayudarte en este tiempo. O podemos ver las maneras, las formas, ¿no? Yo necesito hablar con alguien, de repente dice, pues yo te voy a dar tiempo para conversar, para enseñar la palabra de Dios. Pero ¿cómo conocían esas cosas? Porque estaban juntos. ¿Te acuerdas a ver si me funciona? Ahí está. Ella, él, ¿van a conocer qué está pasando el uno al otro? No, porque poca gente publica sus problemas en el Facebook, ¿no? Todos son bonitos, todos les va bien y todos comen rico, ¿no? En las redes sociales. Pero no iban a saber. ¿Por qué? ¿Cómo era la comida tradicional hace, vamos a ponerle 20 años atrás? Papá, mamá se sentaban, ¿cómo te fue tu día? ¿Qué pasó? E iban compartiendo las cosas, iban sabiendo, uy, mira, me pasó esto en la escuela, ah, mira, voy a conversar con el profesor, o de repente tienes necesidad de esto en el trabajo, y conocían. Pero cuando dejan de estar juntos, dejan de tener cosas en común, dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de conocerse, ¿por qué crees que decimos, dense la bienvenida, salúdense? Que debemos dar pie a que puedas conocer a otras personas. A que no sea, hola, día. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? ¿Te puedo visitar? ¿Cuándo comemos juntos? Intégrate. Integrémonos, no seamos islas. Ya se me va el tiempo y me quedan como 15 versículos. Espérense. No, ya vamos, faltan 2 nomás. Día tras día, dice el siguiente. Continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón, ¿no? Normalmente, digo normalmente porque todo puede pasar, pero normalmente, cuando te sientas a comer, o sea, planeas una comida con tus amigos, con tus familiares, normalmente debe ser un momento de alegría. Normalmente debe ser un momento de compartir, ¿no? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
No era necesario grandes banquetes, grandes situaciones. ¿Qué era necesario? Compartir. Y alguno traía, como digo, las tortillas, otro traía el guiso, otro traía el arroz. Si era peruano, traía el arroz. Y se iban compartiendo, se iban animando. Era una excusa para pasar tiempo juntos. Era una excusa para conocer a la otra persona. Era una excusa para animar a la otra persona. ¿Y eso qué llevaba? Una sencillez de corazón. ¿Corazones altivos o tienes sencillez de corazón? Conocí una iglesia, estuve 10 años ahí en Lima, y era interesante que a veces hacían tiempos de comunión, y me encantaba ver a un hermano, en ese tiempo era gerente, como decir acá, de Coca-Cola. Se congregaba ahí en la iglesia, y la sencillez de corazón era impresionante porque se sentaba ahí con algunos muchachos que pues trabajaban haciendo hamburguesas, cosas así. Se sentaba con ellos, sacaban su comida, ellos también sacaban su comida y compartían. Y tenía sencillez de corazón. No, pues yo soy el de la Coca-Cola, ¿cómo voy a sentar ahí con ellos, no? O ¿cómo voy a comer lo de ellos, ¿no? De lo que ellos han traído? Compartía con ellos y había sencillez de corazón. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Tener la sencillez de corazón de compartir unos con otros lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha provisto. Pero ¿cuál es el meollo? Que podamos conocer y comprender a los hermanos y orar por ellos. Y en el último versículo dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y fíjate lo que dice acá. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. El Señor iba añadiendo personas a esta iglesia, iba bendiciendo, porque todos estaban en este proceso de estar unánimes, juntos, creciendo en la comunión, en el partimiento del pan. Claro, cuando habla del partimiento del pan era que también se sentaban a compartir la cena del Señor como objetivo de recordar el sacrificio de Cristo. Pero también alababan a Dios y hallaban favor de todo el pueblo. El pueblo miraba sus actos de amor. El pueblo los miraba con buenos ojos. Hallaban el favor del pueblo. No eran los exiliados del pueblo, no eran los raros del pueblo, no eran los enojados del pueblo, no eran los que no sabemos qué hacen ahí del pueblo. El pueblo los miraba, tenían favor de ellos. ¿Qué habían conseguido este grupo de creyentes? Que el entorno, que los vecinos, que la comunidad, que las autoridades, que las personas que estaban ahí, ¿cómo los miraban? Con favor, con buena actitud. Les reconocían sus actos de amor, les reconocían que eran buenas personas. ¿Y cómo bendecía a Dios? Y el Señor añadía cada día el número de ellos a los que iban siendo salvos. Les permitía crecer, les daba oportunidades de crecer. Hermano, pero ya somos 3,000. Seguimos creciendo, porque vamos en el mismo camino, en el mismo objetivo, unánimes. Para terminar, en Hechos, en los primeros capítulos, es algo interesante lo que le dicen a todos estos que habían estado con Jesús, habían visto la resurrección de Jesús y estaban ahí, dice. ¿Qué les dijeron? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Todos estos que habían visto a Jesús, todos estos que habían aprendido de Jesús, en el momento que Jesús ascendió, estaban así, ¿no? Y seguían mirando. Y pasaba el tiempo y seguían mirando, en la nube, los pájaros, y seguían mirando. Pero en un momento, ¿qué dice? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús va a volver. Y si ese mismo Jesús va a volver, qué mala onda que te encuentre. ¿Qué haces mirando al cielo? Te va a decir. ¿Es tiempo de qué? De actuar, no de quedarse mirando.
Esto es lo que entendió la iglesia inicial, la mal llamada iglesia primitiva. Es tiempo de actuar, es tiempo de discipular, es tiempo de evangelizar, es tiempo de salir, es tiempo de esforzarse para que la comunidad nos vea con buenos ojos. No es tiempo de quedarse escuchando el mensaje, ¿no? Mano, ya terminó. Ya. Es tiempo de involucrarse en la obra de Dios. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de actuar, no de quedarse mirando. Hermanos, Dios nos da una gran oportunidad como iglesia de Dios. Dios nos da una gran oportunidad en esta zona de alcanzar personas para Cristo. Dios nos da una gran oportunidad de, como hijos de Dios, crecer en la comunión, crecer en orar los unos por otros, crecer en tener el favor los unos a otros, crecer en conocerse unos a otros, para el objetivo principal, dar la gloria a Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por lo que nos has permitido ver a través del libro de Hechos, ver a través de los primeros creyentes, Señor. Y cuánto te pedimos, Padre, que podamos ser de la misma manera. Intencionales en aprender tu palabra, intencionales en tener comunión unos con otros, intencionales en mostrar el amor unos con otros, intencionales en crecer en la oración, intencionales en involucrarnos y no quedar mirando, Señor. Reconociendo que tenemos diferentes dones, actitudes, carácter, pero todos encajamos en tu iglesia para darte la gloria, Señor. Permite que como iglesia podamos impactar a nuestro vecindario, a nuestra comunidad. Que alrededor nuestro, nuestros vecinos puedan vernos como personas que muestran el amor los unos hacia los otros. Que podamos alcanzarlos a través de eso, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.